Estoy viendo este blog políptico de Pedro Fernández Cuesta y en concreto el cómic Calcetines y Pistolas, una aventura del sheriff Cocorocó. Es un cómic curioso porque empieza así en color, luego resulta que en el segundo capítulo, que es este, el del robo, se pone en blanco y negro, que también está genial, son unos dibujos geniales. Y luego ya en el episodio número 3, en la frontera fronteriza, pues de pronto aparecen unos dibujos con un texto al lado. Y cuando uno está ya esperando a ver qué pasa, a ver en qué termina toda esta historia, pues nos dice, nos la corta de pronto y nos dice: la continuación de esta aventura podrás seguirla en Peripecias mexicanas de un gringo de bigotes, novela. Entonces tu novela se titula Peripecias mexicanas de un gringo de bigotes, ¿no? Efectivamente. Hola, Pedro. Hola, buenos días. ¿Y quién es ese gringo de bigotes? Bueno, el gringo de bigotes es el sheriff Cocorocó. El sheriff Cocorocó. ¿Y quién es el sheriff Cocorocó? Bueno, el sheriff Cocorocó es un personaje de cómic, un personaje mío de cómic, que, bueno, ahora ha pasado a la novela. ¿Y a qué obedece ese tipo de cambios? No lo sé. Simplemente voy haciendo lo que me va dictando, pues, mi inspiración artística. Ya, o sea que tú te dejas llevar por tu inspiración y si ahora el cómic se ha transformado en una novela, pues haces una novela y ya está. Bueno, pero no es que se ha transformado en personaje de novela, pero sigue siendo de cómic, porque de hecho esta novela se compagina con otra, con una continuación con podríamos llamar cómic, ¿no? Aunque es un cómic abierto, porque tampoco es exactamente cómic, porque puede ser un cómic que a veces se puede convertir en lo que sería como ilustraciones con texto, tal. Bueno, entonces un cómic muy abierto también, pero se va compaginando la novela por una parte y por otra parte sigue habiendo cómic de la misma historia y como dos cosas complementarias. Ah, o sea que esta historia, Peripecias mexicanas de un gringo de bigotes, también tiene Sí, se podrá ver en las dos versiones. En versión novela y para gente ya que haya pasado ya unos ciertos niveles culturales puede pasar a leerlo en cómic. Explícanos un poco esto. Los niños que lo lean en novela. Claro, porque había un anuncio antiguo que decía: donde hay un tebeo habrá un libro, y se equivocaron, porque tenía que haber dicho: donde hay un libro habrá un tebeo, porque realmente comprender un tebeo, el lenguaje del tebeo es mucho más complicado que un libro. Una novela de Vargas Llosa la puede leer cualquiera porque se entiende muy bien, con mucha facilidad, pero en cambio el cómic es muy difícil de entender. Claro, hay gente, se lee muy fácilmente a algunos en apariencia, ¿no? Otros no. Pero claro, la gente, yo recuerdo gente que con un tebeo de esos cuando le dejabas un tebeo y decía: toma este tebeo, ¿qué te parece? Cuando lo acabes me lo devuelves, ¿no? En la época en que yo dejaba tebeo, luego ya no dejo tebeos, claro, porque la gente deja un tebeo y no te lo devuelve nunca, ¿no? O te devuelve con rajas de chorizo, ¿no? Pero cuando dejaba tebeo decía: toma este tebeo, cuando lo haya leído, me lo devuelves. Entonces, casi no había dado dos pasos y me decía: ya lo he leído, no está mal. Luego, realmente, ¿cuál es el problema? Para una novela, una persona lee una novela y le lleva tiempo. Un cómic, una novela puede tener 200 páginas y un cómic puede tener 40 páginas, ¿no? Pero, lógicamente, tú dices: joder, si tiene 40 páginas y tiene poquito texto, se lee rápido, ¿no? Y la novela, en cambio, pero mientras el novelista hace 200 páginas, si dijeran: preparado, listo, ya, el novelista se pone a escribir y el del cómic se pone a escribir, y mientras el novelista hace 200 o 250 páginas, yo lo sé por experiencia, el dibujante de cómic hará sus 40 o menos. Claro, porque hay que dibujar. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué dibujar? Entonces, ¿merece la pena un esfuerzo tan grande de trabajo para que luego eso se lea tan rapidísimamente? Decir, hombre, sí merece la pena, porque eso es para el que no sepa leer, para el analfabeto, que por lo menos el pobrecillo, una persona que casi no sabe ni leer, que no para una novela, que lo lea, es absurdo. ¿Por qué? Porque el cómic tiene el texto y el texto es parte de lo que hay que leer.
pero luego el cómic viene un dibujo que hay que leer. ¿Cuándo te puedes tirar con la viñeta? Si la lees. Si el cómic lo vas leyendo, no solo el texto viene arriba, sino que vas leyendo los dibujos, entonces te llevará un cómic de 40 páginas tanto como una novela de 250 páginas o más. Es el problema. Al fin y al cabo, hay viñetas mudas, como por ejemplo Las Meninas de Velázquez, Claro. o por no poner siempre el ejemplo ya de Velázquez, por ejemplo, decir La Resurrección de Lázaro de Juan de Flandes, que es un cuadro igual de genial que Las Meninas de Velázquez, y que está en el Prado, ¿no? Y que nadie sabe que existe eso. Pues, por ejemplo, si uno ve una de las mayores obras del arte español, La Resurrección de Lázaro de Juan de Flandes, es una imagen fija. Si eso te lo tomas como un tebeo, que es como se lo toma la gente generalmente cuando va a ver exposiciones, se lo toma como cuando está leyendo un tebeo, lo mira, así, está resucitando. La Resurrección de Lázaro, Juan de Flandes, lee el texto, pasa a otro. Eso es lo que hace la gente con los tebeos. Claro, que no lo miran. Si, por ejemplo, en un cómic dicen, en una novela dicen, y apareció Flanagan. Flanagan era un hombre con nariz aguileña, ancho de hombros, tal, tal. Y te describen. En el cómic dicen, apareció Flanagan. Y aparece dibujado Flanagan. Pero no te puedes marchar rápido. Ahí está la descripción. Claro. Lee la descripción. De hecho, un cómic te lo puedes leer como cómic y luego puedes simplemente mirar las viñetas como si estuvieras mirando dibujos. Claro. Hay gente que hace dibujos y los expone en exposiciones, dibujos independientes. Entonces el cómic tiene tantos niveles que realmente... ¿Por qué digo que es más difícil un cómic que un libro? Muy sencillo. Si los cómics fueran tan fáciles de leer como los libros, la gente se hubiera dado cuenta de que los cómics eran unas obras de arte de un nivel impresionante, y no son los cómics como pretensiones o los cómics que son de temas complejos o literarios o tal, sino los cómics que la gente no da importancia, ¿no? Los cómics que la gente no da ninguna importancia, de eso para usar y tirar, son complejísimos. Si la gente realmente entendiera el cómic, no ocurriría que las librerías de cómics se han quedado simplemente para los chavales y para nostálgicos, y luego, por supuesto, para entendidos. Pero si la gente hubiera comprendido el cómic, si el cómic fuera fácil de leer, toda esa gente que tiene grandes bibliotecas tendría cómics. Hay gente que dice, mira qué culto soy, mira toda mi biblioteca, y no hay ni un cómic. Luego, ¿por qué no hay ningún cómic en las bibliotecas de la gente culta? Porque a pesar de ser cultos, el cómic es una cosa tan difícil, tan complicada de entender, que la gente por eso no lo tiene en su biblioteca. La gente no tiene en su biblioteca cómics, como tampoco tiene probablemente, hay gente que tiene todo tipo de novelas, pero luego dicen, y observo que te falta, por ejemplo, el Ulises. Dicen, es que eso no quiero aguante. Algunos sí lo tienen, dicen, ¿tienes el Ulises? Sí, pero bueno, lo he comprado porque bueno, hay que tenerlo. Pero no lo pienso leer porque eso no hay quien lo aguante. Porque es una cosa absurda, ¿no? Pues el cómic le pasa eso. Ya, que se ha quedado para minorías, ¿no? Claro, Realmente. por eso lo que decían en el anuncio, donde hay un TVO habrá un libro, es lo contrario, donde hay un libro habrá un TVO. Es decir, si una persona lee, pero lee en profundidad, no lee solamente novelas en una línea convencional. Si una persona lee en profundidad, llegará un día en que podrá entender el cómic, podrá ver que el cómic no era solamente lo que él leía por encima de Prisa y Corriendo, sentado junto al kiosco, y en cuanto lo acababa de leer, decía, cámbiamelo por otro. O incluso niños que se iban a la librería a leerse el cómic en la propia librería, y por su culpa, el dueño de la librería tuvo que poner un cartel que ponía, solo se puede mirar la carátula. La carátula. Porque, claro, la carátula, porque había niños que en vez de mirar, se lo miraban todos por dentro y se lo leían. Yo lo miraba por dentro un poco para ver cómo era el estilo, un poco así por encima, lo miraba durante unos segundos. Pero yo decía, hombre, no, solo la carátula. Y era por culpa de los que iban a ir a leerse el TVO. Un tío que es capaz de leerse un TVO así corriendo. Es que para un TVO es como decir, me voy al kiosco, robo una gominola, me la como ahí, me la meto en agua, me la como. Ya. Cosa que ni siquiera eso me parece a mí realmente una cosa agradable, ¿no? Esa forma de comer, pero bueno. O sea, que él llamaba carátula a la portada, claro.
Yo quería hablar de la novela Peripecias mexicanas de un gringo de bigotes, pero se nos pasa el tiempo y Pedro se ha puesto a hablar de otras cosas. Bueno, Pedro, pues podríamos seguir hablando porque yo veo que tienes conversación para rato, pero de momento lo vamos a dejar aquí y otro día seguiremos hablando de esta novela o de otras novelas tuyas o de otras obras tuyas. Muchas gracias por habernos explicado todo esto y hasta la próxima entrevista. Vale, muchas gracias a ti. Hasta otra vez.